Estamos esta tarde con Wellington Chumbe, el doctor Wellington Chumbe Albornoz, secretario general de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Permítame en primer lugar hacer la aclaración que considero sumamente pertinente. El bebé que ha fallecido no tiene la responsabilidad en absoluto del médico. El médico estaba dispuesto a atenderla, estaba en su guardia conveniente, como están aseguradas las guardias, los piquetes de emergencia, de cuidados intensivos, cuidados prioritarios, y fue impedido de atender por trabajadores que habían tomado el local del hospital. La dirección en particular piden su cambio. Entonces, esa aclaración es muy importante en la medida que no podemos descontextualizar la huelga médica e intentar de algún modo... Son daños colaterales de la huelga finalmente. Yo entiendo que había la vocación y la intención del médico de atender, pero hay un grupo que está protestando y no entendió el sentido de urgencia de la situación, impidió que la criatura sea atendida. Con el mayor respeto, en las guerras hay daños colaterales. No debería haber ninguno, no una criatura que necesitaba atención. En salud no admitimos ningún daño. Y les podemos garantizar 29 días de huelga, 9 días de huelga de hambre y 29 de huelga que se iniciaron el 4 de julio. Escrupulosamente supervisados por los cuerpos médicos. Aquel que no desea hacer huelga puede hacer uso de su derecho y atender. Nosotros no estamos obligando a ningún médico a efectuar esta paralización, que además tiene una responsable y un responsable. El presidente se comprometió a otorgar en el presupuesto general de la República para el 2017 3.700 millones de soles y no ha cumplido. La ministra de Salud solo solicitó 370 millones de soles. Y el discurso ha sido clarísimo en el mensaje presidencial. Desbordó toda previsión. Entonces, abnegadamente los médicos han atendido en zonas de emergencia, por ejemplo con dengue, han enfermado de dengue, porque no han tenido las mismas condiciones que pueden tener en otros servicios de salud para protegerse. Policías que fueron a atender la emergencia han enfermado de dengue. Tenemos más de 50 casos fatales por dengue. Tenemos el peligro de Zika, que niños nazcan con microcefalia. Todo eso es un indicador de una pésima gestión en salud. No podemos atribuir y echar la culpa al médico de lo que está pasando. Hay un grado de responsabilidad que admitimos, nos disculpamos públicamente, pero a la vez esta huelga tiene dos responsables. El presidente de la República, por no solucionar a través de un diálogo, fíjese, un dato, en su despacho está la ley, el proyecto de ley que permite restituir los artículos derogados de la Ley de Trabajo Médico. Ha tenido más de una semana y no firma el documento promulgando la ley. ¿Qué dice exactamente esa ley? Esa ley reconoce fundamentalmente aspectos básicos para la atención de salud. Hay una naturaleza en el trabajo médico. Esa naturaleza es la defensa de la vida y la salud. Hay el acto médico propiamente, que es el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Todo tiene que tener una contextualización y condiciones adecuadas. Y además está la remuneración que como justo derecho le asiste al médico. Todo eso ha sido conculcado y derogado en la Ley de Trabajo Médico. Y el agravante es el siguiente, ¿no? El ministerio se está desprendiendo de responsabilidades. Caso de salud ocupacional, de promoción de la salud, aspectos de prevención. Y en este mensaje no se ha dicho absolutamente nada sobre los planes para el Bicentenario. Nosotros, por ejemplo, planteamos eliminación y erradicación de enfermedades. ¿Cuáles? Tuberculosis, por ejemplo. ¿Cuáles más? Sílico-tuberculosis. ¿Cuáles? Malaria y dengue. Estamos dispuestos a hacer esa tarea y no se nos permite. Hay un Consejo Nacional de Salud al cual accedimos por derecho durante la huelga pasada del 2014, está en un acta y no nos han invitado a la reunión del Consejo Nacional de Salud, a la reunión 183 y 184. Entonces, estamos haciendo el máximo de esfuerzo para el diálogo, tenemos la garantía de que esta cobertura en la atención de emergencia se sigue dando y en cuidados intensivos, y se están programando las consultas porque ya va a ser un mes de la huelga y los pacientes están con nosotros apoyándonos. Yo quisiera en esta parte también precisar eso. Hoy hay una Asamblea Nacional de Delegados, están reunidos de todas las regiones. La ministra ha intentado arreglar esto a nivel regional. Se reunió con el presidente de la Federación Regional de Piura y plantea que no se ha satisfecho correctamente lo que se le debe a Piura en términos de la atención de emergencia. Ha ido a Cajamarca para reunirse también con los médicos y los médicos se han ratificado en que si no hay una voluntad expresa a través de un escrito, de un acta en la cual se señale el reconocimiento de este incremento remunerativo y del presupuesto, no se va a levantar la huelga. Y frente al ministerio están las carpas, donde se está haciendo la huelga de hambre.
Nada le cuesta a la ministra acercarse a los huelguistas de hambre. Ni siquiera ese gesto ha tenido la ministra, a sabiendas de que estamos siempre dispuestos a dialogar y atender uno de las los demandas puntos de la básicos población. era el tema del pago justamente del CIS a los hospitales, porque se habían quedado sin recursos justamente por la atención del CIS, que después no es repuesta. Se ha anunciado ayer una partida para empezar el abono del CIS, que llega a los 740 millones más o menos, que era lo aceptado por el gobierno finalmente después del análisis. ¿Esto no es un punto que podría ser tomado en cuenta para empezar a pensar en el levantamiento? Mire cómo se grafica que hay que hacer una huelga para que el Estado cumpla con el asegurar a los pacientes, a las personas que tienen por lo menos, ojalá, la oportunidad de atenderse en salud. Hemos tenido que hacer esta huelga para que reconozcan que esa deuda es de 1.000 millones de soles y un más todavía, que se arrastra desde 2011. ¿Y cuánto se asigna de presupuesto? El mínimo, ni siquiera se reconoce la proyección y se dice que se va a pagar el 50%. ¿Qué se tiene de previsión para el presupuesto del 2018 en términos del seguro integral de salud? Y sobre esto ha habido toda una campaña. Nosotros vamos a ser directos y firmes, luchando contra la corrupción también, porque sabemos que al interior de estos sistemas hay filtraciones y al mal uso del dinero público. De tal forma de que hay la garantía de que esos recursos que nosotros estamos luchando y peleando para que se obtengan, tenga también la cobertura en el proceso de reconstrucción. Y el ejemplo va a ser Catacaos en Piura, por ejemplo. Recorremos todos los lugares del país y solamente, ¿no?, invocamos, exhortamos, a través de esta medida que es extrema. Mire, abandonar la salud es abandonar un derecho humano fundamental. ¿A qué extremos estamos llevando a nuestro país? Teniendo recursos ingentes para hacerlo. ¿En qué se pretende gastar? Se pretende privatizar los servicios de salud. Se pretende hacer que esos servicios, que son extraordinarios a pesar de su carencia, preguntemos el grado de satisfacción por todos. Su salud, que es el ente supervisor, la Defensoría del Pueblo, el grado de satisfacción de la atención del médico es el 80%. ¿Cómo es que se pretende en estas circunstancias tercerizar y privatizar? Hay contratos por terceros de terceros. Al médico no le reconocen ni el salario mínimo, ni siquiera seguridad social. Entonces, esta huelga es justa, es legal, es legítima, y el solo gesto del presidente o el solo gesto del premier firmando la restitución de los artículos derogados sería un punto de esa voluntad política que nosotros pedimos para luego continuar también en las tratativas. El que podría hacer que se levante la huelga. Nosotros hacemos ese se refiere a la 1153. Nos referimos a la Ley de Trabajo Médico, que es el decreto legislativo 559, cuyos artículos fueron derogados por la 1153. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. La verdad es que todos estamos expectantes de que esto ocurra. Una luz al final del túnel. Así ¿no? es. Es lo que necesitamos. Nosotros también tenemos esa esperanza. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 2:11.